¿Por qué no los veo nunca? No los puedo ver. Ah, viene, ahora sí. Esperamos 2 minutitos y empezamos. Shalom Rab, shalom compañeros. Shalom. Shalom. Que tengan un bonito inicio de Rosh Chodesh Adar. Toda Rabá. Cuéntame, a ver, ¿qué clases tienen en la semana? A ver, ¿me pueden contar un poquito qué en este Sí, Rab, los grupo? domingos tenemos tratado de Berajot con Rab Blinstein, Abraham Blinstein los domingos. Tratado de Brajot. Sí, tratado de Ya Berajot. sé. ¿Mishnah? Abraham Blinstein. No, ¿qué es tratado Mishnah? Que la Mishnah de Brajot. Mishnah, sí, exactamente. Ya sé. Después, lunes. Después los lunes tenemos el libro del Akusari, con el Rab Ariel Weinrich. Ah, ya sé. Espero estar diciendo Muy bien bien. su apellido. Después tenemos con... Weinreich. Sí. Sí. Después tenemos, ahora empezamos justamente la segunda clase con Pinjas Dueñas, es un doctor de Jerusalén, no es Rab, pero estamos aprendiendo sobre el templo, todo lo relativo al templo, cómo se hacían los sacrificios, qué se hacía, dónde estaba ubicado el templo, el altar, el Mishkan, todo Ajá. el lado norte. ¿Eso qué día? ¿Cuándo? Eso los días lunes también, 22 horas de Jerusalén. Ah, ya sé. Los martes tenemos con usted y luego tenemos con el Rab Ariel Nathan, el Zohar, la para allá, pero con Zohar. Y los miércoles tenemos con una persona que nosotros le llamamos Rab, pero no es Rab todavía, se llama Shlomo Acuña. Y estamos estudiando la senda de los rectos del Ramjal. Ah, ya sé. Ah, ya sé. Los jueves, Muy bien. los jueves con las mujeres, la Rabanit Jazmín Glumberg enseña todo lo relacionado con la mujer. Y los hombres con Menashe Benítez, todo lo relacionado con la vida familiar, todo sobre el hombre. Hasta ahora Por ejemplo. tenemos... Ajá, ya sé. ¿Yo? Excelente. Y por ejemplo, entonces no tienen, por ejemplo, alguien, por ejemplo, ahora, yo que sé, ahora viene Purim, Pesach, alguien, ¿hay alguien dentro del grupo que les enseña esos temas o no? Y hasta No, ahora, Yo no, soy usted no enseñó sobre Hanukkah. La última vez usted no enseñó de Hanukkah. Sí. Rabino, usted es el que nos enseña de las Hagin. Sí. Y alajá. ya decidido de forma unánime por el grupo. Está bien. Entonces, exactamente en un minuto comenzamos. ¿Beseder? Besrat Hashem. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar. Besrat Hashem. Ahí, ¿a dónde me fui?
fui? ¿Por qué me fui? ¿Qué? Entonces, ¿me ven? ¿Me escuchan? Estamos. Sí, La Rab. semana pasada, Sí, Ra. la semana, Yafi, la semana pasada, en realidad, empezamos a hablar del tema de las brajot. ¿Najón? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que empezamos a hablar del tema de las brajot? Profundizamos en en esos conceptos. Hablamos de las mitzvot, entre la persona y Dios, entre la persona y el compañero. O sea, en realidad, yo tendría hoy que continuar con ese tema y les quiero preguntar a ustedes qué es lo que desean, porque hoy es Rosh Hodesh y es una buena oportunidad de hablar del tema de Rosh Hodesh. ¿Qué es Rosh Hodesh? La pregunta es si ustedes quieren que continuemos con el tema de las brajot, que empezamos la semana pasada, que es un tema que lo podemos continuar posteriormente, o que hablemos de Rosh Hodesh. Yo estoy abierto a las dos opciones. ¿Qué les parece? De Rosh Hodesh. No sé, me Rosh parece. Hodesh. ¿Eh? Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, Ra. Rosh Hodesh. La Bueno. mayoría gana. Bueno, Becer. Todo, Rosh Hodesh. Perfecto. Becer, digamos. Todo. Entonces, pero el tema de las brajot sí yo lo quiero desarrollar bastante porque es un tema muy importante, pero lo dejamos momentáneamente pendiente. Todo. El tema de los Hodesh, por supuesto, es un tema amplio, importante, que incluye varios aspectos, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos en esta hora que Hashem nos dé para estudiar juntos. Rosh Hodesh es el primer día del mes lunar del calendario hebreo. El pueblo de Israel tiene como base calendario lunar. El primer mes del calendario es el mes de Nisan, el mes de la salida de Mitzrayim, Egipto. Y en esa oportunidad, cuando estamos todavía en Egipto, Dios le ordena a Moshe Rabbeinu y a Aarón a Cohen, a Jodesh Hazel Lachem Rosh Hodashim. Este mes es para ustedes cabeza de los meses. Rishon Ulachem es el primero para ustedes de Joché Hashanah, de los meses del año. Y aquí aprendieron Jajamim, los sabios de Israel, que hay una mitzvah de santificar el mes. O sea, ¿qué significa santificar el mes? Primeramente, eso nos da la pauta de que existe santidad en el tiempo. O sea, yo tengo tiempos, 365 días, y dentro de esos tiempos tengo diferentes dimensiones temporales. Y eso significa que hay días que tienen Kedushá, y vamos a ver que la Kedushá, que la santidad del tiempo, no es igual. Hay diferentes niveles de Kedushá en el tiempo. Y hay días que son Hol, que son días normales, donde no hay una dimensión de santidad. O sea, ¿qué significa que el tiempo tiene Kedushá? Y para eso tenemos que primeramente entender qué es Kedushá, qué significa el concepto Kadosh. Nosotros en el mundo judío hablamos mucho de ese concepto. Hablamos de la Kedushá del tiempo, hablamos de la Kedushá del lugar, por ejemplo, Israel es Eretz HaKodesh, es la tierra santificada. Me acaban de decir de que ustedes están estudiando temas que tienen que ver con el templo, que se llama Beit HaMikdash, la casa de la santidad. Tenemos Shabbat Kodesh, Shabbat es un día de Kedushá, y así sucesivamente encontramos
este concepto, esta idea que se relaciona con diferentes ámbitos de la vida. Am Israel está denominado en la Torá como Goy Kadosh, como un pueblo Kadosh. Tenemos la Kedushá en Am Israel, tenemos la Kedushá en Shabbat, tenemos la Kedushá en Eretz Israel, tenemos la Kedushá en el Bet HaMikdash, en el templo. Entonces vemos que la Kedushá básicamente es algo que se ramifica en diferentes dimensiones. En el hombre, en el tiempo, en el lugar, en el espacio. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que el trato con eso que es Kodesh, con eso que es Kadosh, es diferente al trato o al manejo de lo que es en otros lugares o en otros tiempos o con otras personas. Vamos a tratar de explicar esto de una manera un poco más clara. Vayamos a lo que es la Kedushá temporal. Yo tengo un día de Shabbat. La Torah nos enseña que Shabbat es un día donde Hashem descansó y Hashem lo santificó. ¿Qué significa que lo santificó? Significa que mientras que el viernes y el domingo yo puedo prender fuego, en Shabbat eso es totalmente prohibido para el Yehudí y es gravemente castigado. Hay 39 melajot, 39 trabajos prohibidos el día del Shabbat. Sembrar, cosechar, escribir, prender fuego, cocinar, arar, trillar, coser, anudar, construir, y así sucesivamente. El nivel de Kedushá del Shabbat implica que en ese día hay que desconectarse de todos esos tipos de funciones y de... por supuesto que nosotros ahora no vamos a hablar del Shabbat, pero lo traigo como un ejemplo. Después tenemos la Kedushá en las fiestas. Rosh Hashanah, Shavuot, Sukkot, tenemos las fiestas del calendario hebreo que también tienen Kedushá, pero no están en ese nivel de Kedushá como el Shabbat. Y por eso el castigo, la transgresión de un trabajo en Shabbat no está en el nivel de la transgresión de Shabbat. En Shabbat la transgresión es castigada con más dureza según la Torá, en la capital, mientras que en un Yom Tov, en una fiesta de la Torá, no, es una prohibición, pero no tiene ese castigo tan duro, tan fuerte. Otro castigo. Me salté en la mitad Yom Kippur, el día del perdón, el día del ayuno, que según la Torá se denomina Shabbat Shabbaton. Yom Kippur es una especie de Shabbat. Y en él también está prohibido hacer las 39 melajot como en Shabbat. A pesar que es un día de ayuno, y en eso se diferencia del Shabbat semanal, pero a nivel alágico, otra vez, según la Torá, el castigo de la transgresión de una melajá, de un trabajo que uno hace en Shabbat y en Yom Kippur, es diferente, es más grave la transgresión de Shabbat que la de Yom Kippur. En general en el mundo judío
se toma Yom Kippur como el día, como el prototipo del día más santificado, más kadosh, y afilo la gente que no es muy adepta o religiosa, que lamentablemente no cuida Shabbat, pero en Yom Kippur sí es un poco más cuidadoso, en el ayuno, en no trabajar, pero en la realidad halágica, en la realidad de la parte de lo que la Torah nos enseña, realmente el Shabbat está por encima también de Yom Kippur. Pero tenemos Shabbat, tenemos Yom Kippur, tenemos las fiestas. Después tenemos en Sukkot y en Pesach tenemos días intermedios. Hol HaMoed, que también son días festivos, pero ya son de un nivel más bajo. Eso es Hol HaMoed. Hol HaMoed es como día normal, profano, pero de la fiesta. Ahí también introducimos a Rosh Chodesh. Rosh Chodesh hoy en día no tiene una conmemoración especial. Sí, en la tefilá, en el rezo, se agrega el alel, la alabanza importante, el cántico del alel que está en el Salmo, se lee la Torá, o sea, se hace la tefilá adicional de Musaf. Entonces sí, en la tefilá se nota realmente de que estamos en Rosh Chodesh, pero digamos, por ejemplo, a diferencia de Shabbat o de las fiestas que hay mitzvah, el precepto de hacer seudá, de hacer una comida festiva, en Rosh Chodesh no es obligatorio. El que lo hace está bien, es bueno, y cuando dice la bendición, el Birkat Hamazon, la bendición después de comer, si comió pan, entonces tiene que agregar un párrafo que se llama Yaleh Veyavo, que se dice en Rosh Chodesh, en la cabeza, en este día. Pero otra vez, no está en el nivel de la obligatoriedad, y como ustedes ven, nosotros estamos aquí dando una clase por Zoom. Nosotros somos personas religiosas, que cuidamos la Torá, que cuidamos la Halajá, y el hecho de que estamos haciendo esto y estamos utilizando la tecnología, significa que está permitido. A diferencia de Yom Tov, de las fiestas, de Hagim, de Shabbat, que verdad, esto está totalmente prohibido. Esa es la regla general. ¿Sabes? Todas estas diferencias es ¿por qué? Porque hay diferencia en las dimensiones de la Kedushá temporal. El hecho que yo diga de que un día como Shabbat es Kadosh, el hecho que yo diga que un día como Yom Kippur es Kadosh, el hecho que yo diga que el primer día de la fiesta de Pesach o de Sukkot, y el último día de la fiesta de Pesach, y el último día de Sukkot, que es Shemini Atzeret, o la fiesta de Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torah. Entonces, todo eso es Kadosh, pero no es lo mismo. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa mucho cuidado? Hay que saber diferenciar también dentro, ¿sí?, de la misma familia. No todos son iguales. Yo puedo tener una familia, tengo ahí 7 hijos y cada uno es otra cosa. Todos son hijos, todos tienen el mismo apellido, todos vinieron de los mismos padres, pero hay diferencia. Pero aquí también, todos estos tiempos son tiempos que tienen un común denominador. El común denominador es que son días de Kodesh, días de santidad.
Y la santidad implica diferencia. Diferencia de todo lo demás. Primeramente, lo Kodesh es diferente al Hol, a lo profano. Cuando termina Shabbat, el pueblo de Israel tiene que cumplir una mitzvah muy importante que se llama Havdalah. ¿Qué es esa mitzvah? Esa mitzvah es tomar una copa de vino, decir la bendición del vino, después se agregan otras bendiciones, especies aromáticas, por la despedida de la Neshama especial que tuvimos en Shabbat, la bendición del fuego, que viene a manifestar de que hasta estos momentos no pudimos prender fuego porque estábamos en Shabbat, y de ahora en adelante sí lo podemos hacer. Y después termina con una cuarta bendición, que es la braja de la Havdalah, de la diferenciación. Bendito eres Hashem. ¿Sí? Conectamos un poco el tema con las brajot, que estudiamos la semana pasada. Y en esa braja, el texto es, Amavdil ben Kodesh lehol, el que diferencia entre lo santificado y lo profano, ben Israel la Amim, entre Israel y las naciones, ben Yom HaShvi'i leSheshet Yemei HaMaaseh, entre el séptimo día y los 6 días de trabajo, Baruch Ata Hashem, bendito eres Hashem, Amavdil ben Kodesh lehol, el que diferencia entre lo santificado y lo profano. Entonces, la diferencia entre lo santificado y lo profano es clara, es contundente. Esto es Kadosh, esto no es Kadosh. Pero aquí viene la novedad. La novedad es de que el pueblo de Israel sabe también hacer la diferencia entre lo que es Kadosh. No es lo mismo la Kedusha de Shabbat que la Kedusha de Yom Kippur. Y que la Kedusha de los Hagim. Y que la Kedusha de Rosh Chodesh. Y por eso hay una situación muy interesante, que es la siguiente. Cuando cae una fiesta, Motzei Shabbat. Terminó Shabbat y cae una fiesta, por ejemplo, Shavuot. Shavuot es Chag, es Yom Tov. Como está denominado en la Torah, Mikrae Kodesh, es un día Kadosh. Entonces pasamos de un día Kadosh a otro día Kadosh. De Shabbat a Yom Tov. Pido, por favor, que si hay una persona que tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, que me pregunte, ¿sí? Para poder entender bien lo que estamos explicando. Entonces terminó Shabbat y ahora empieza Yom Tov. Entonces, acabamos de decir que cuando termina Shabbat, el pueblo de Israel hace la Havdalah, la mitzvah de la diferenciación. Pero en Yom Tov hay que hacer Kiddush. Hay una mitzvah de que cuando comienza el día, en la primera comida nocturna, en la noche, hacemos Kiddush en Shabbat, que también es una mitzvah que tiene que ver con la Kedushá, con la santidad, y por eso se llama Kiddush, viene de la misma raíz. Y en Yom Tov y en la fiesta también tenemos una mitzvah de hacer Kiddush. Entonces, básicamente cuando el Hag cae al terminar Shabbat, entonces, cuando estamos en la casa y vamos a comer, hacemos básicamente 2 cosas a la vez. Hacemos Kiddush junto con Havdalah. ¿Por qué? Porque el Kiddush lo hacemos por la fiesta, que ahora empezó. Y la Havdalah la hacemos
porque acaba de terminar Shabbat. Y cada vez que termina Shabbat, entonces hacemos la Abdalá para manifestar la diferencia que hay entre Shabbat y lo que va a venir en adelante, que son los 6 días de la semana. Bueno, yo estoy de acuerdo y entiendo que eso se haga cuando el primer día de la semana, que va a empezar ahora, Yom Rishon, el domingo, es un día de Hol, un día normal. Entonces hago la Abdalá y digo Mabdil ben Kodesh le Hol. ¿Qué diferencia entre lo Kadosh y lo que es Hol? Pero ¿qué hago cuando el domingo es también Kodesh? Es Yom Tov. Pues ¿cómo voy a hacer Abdalá? El Shabbat es Kadosh y Yom Tov también es Kadosh. ¿Alguien sabe responderme qué hacemos en esa situación? Rap. Sí. Antes del Shabbat mantenemos una vela grande que esté encendida, que va a permanecer prendida, y al inicio de al término del Shabbat, creo que era así, ¿verdad? No, usted está confundiendo con otro tema. No, aténganse a lo que yo digo. Lo que usted está diciendo de una vela y de prender, eso es para otro asunto, para poder cocinar, prender fuego después de Shabbat. Eso es otra cosa. Yo estoy, otra vez, hablando de una mitzvah akiva, con su permiso ahora. Para antes de hacer la vela de la Abdalá se hace en la midá atajo nantan. Una jol. Está bien, eso es otra cosa. Una jol se dice atajo nantan. Pero ahora yo quiero que entendamos, escuchen bien. Siempre cuando nosotros hacemos la Abdalá, cuando termina Shabbat, y decimos esa bendición que manifiesta la diferencia que hay entre el Shabbat y los días profanos que se van a venir ahora, que son los días de la semana, los días de Hol, decimos la braja, Amabdil ben Kodesh lejol. Pero ahora yo les estoy dando un ejemplo donde el día después de Shabbat no es un día de Hol, es un día de fiesta. Es un día Kadosh. Entonces decir Amabdil ben Kodesh lejol es decir algo que no es correcto, que no es cierto. Porque ahora no estoy en un día de Hol, estoy en un día de Kodesh. Entonces, ¿cuál va a tener que ser el texto de la Abdalá? Si no puede ser Amabdil ben Kodesh lejol, el que diferencia entre lo Kadosh y lo profano. La respuesta es de que el texto va a ser Amabdil ben Kodesh le Kodesh, el que diferencia entre lo Kadosh y lo Kadosh. Igualmente se hace el Abdalá, Rab, ¿no es cierto? Siempre se hace el Abdalá igualmente, terminando Shabbat. Se hace, Vadai, se hace la Abdalá cuando termina Shabbat, no importa qué sea al otro día. Siempre se hace la Abdalá. Solamente si caería Yom Kippur el domingo, entonces ahí sería un problema, porque no se puede prender fuego en Yom Kippur. Pero en Yom Kippur, nunca, según nuestro calendario, nunca puede caer domingo. ¿Verdad? Ni viernes ni domingo. Sí, puede caer Shabbat, pero no puede caer. Entonces, cuando yo termino Shabbat y me siento en la mesa ahora del Hag, y voy a hacer el Kiddush, voy a hacer Kiddush, y voy a hacer la Abdalá. ¿Sí? La Abdalá es un poco diferente. Por ejemplo, no se utilizan especies aromáticas, pero la brajá de la Abdalá se hace. Pero el texto cambia. Y no vamos a decir el que diferencia entre lo santificado y lo profano, Mabdil ben Kodesh lejol, sino que vamos a decir a Mabdil ben Kodesh lejol. ¿Qué significa decir esas palabras? El que diferencia entre
lo kadosh y lo kadosh. ¿Alguien me puede explicar qué significa ese concepto? Si estamos diciendo lo mismo, básicamente. ¿Qué significa diferenciar entre lo kadosh y lo kadosh? Yo entiendo qué significa diferenciar entre lo kadosh y lo profano. ¿Pero qué Eh, significa diferenciar la diferencia entre lo kadosh y lo kadosh? Sí, Menashe. bueno, pues la diferencia entre la santidad de Shabbat y la santidad de la festividad, que la santidad de Shabbat pues es mayor que la de la festividad, aunque igual también tiene santidad también. Sí. ¿En qué se manifiesta esa diferencia? Por ejemplo, ¿tienes algún ejemplo? Bueno, que en Shabbat hay algunas restricciones pues más grandes que en Hol, que en los buenos días de Yom Tov. Por ejemplo, Mejor. no podemos Por cocinar, ejemplo. que Ya en Yom Tov sí se permite cocinar. Excelente. Muy bien. Entonces, Menashe nos da aquí la llave para entender esto. En Shabbat yo no puedo cocinar y en Yom Tov sí. En Shabbat yo no puedo prender fuego y en Yom Tov puedo, no puedo prender directamente, pero lo puedo transportar. Si tengo un fuego encendido de antes, sí, como dijo la señora anteriormente, dejé una vela prendida de antes de Shabbat y me dura 48 horas. Entonces de esa vela ahora yo puedo agarrar el fuego, prender las velas de Yom Tov, prender el fuego para cocinar en Yom Tov. Entonces, hay diferencia entre la Kedushá de Shabbat y de Yom Tov. A pesar de que los dos están en la dimensión del Kodesh. Y eso es algo muy importante que hay que entenderlo. Porque la gente tiende a introducir en la ensalada todo, bueno, y todo es lo mismo. Shabbat y Hag y... No todo es lo mismo. Hoy en día nos quieren, perdón, que introduzco un poco la moderna, nos quieren marear y nos quieren decir que hombres, mujeres o medios hombres, todo es lo mismo, todo es igual. No hay diferencia. Entonces yo, como van, no solamente que somos diferentes físicamente, sino que también emocionalmente, intelectual, somos diferentes. Si Hashem nos creó con sexos diferentes, somos diferentes. No, todo es lo mismo, todo es igual. No estoy hablando aquí de igualdad de derechos o de... Eso es otra cosa, pero hay que saber que si una persona transgiversa y no entiende cuáles son las diferencias que hay entre una cosa y la otra, entonces ahí vienen los problemas. El hecho de que estamos unidos no significa que somos iguales. El papá y la mamá son padres de sus hijos. El papá tiene su función, la mamá tiene su función. Majón, están casados, pero no son iguales, son diferentes. Entonces, la Torah nos enseña, hay diferencia entre polos bien claros, que es Kodesh y Hol, pero hay también diferencia entre cosas que son más familiares, que están más cercanas, Shabbat y Hag. Ese es Amabdil ben Kodesh y Kodesh. Ahora, ¿saben ustedes de dónde parte esa diferencia de la Kedusha de Shabbat y de la Kedusha del Hag? ¿De dónde parte? Lo que nosotros acabamos de decir es básicamente la consecuencia. O sea, la consecuencia es de que, como la Kedusha de Shabbat es la cúspide y la de la fiesta es menor, entonces, por eso, en Shabbat tenemos prohibidas muchas cosas que en Yom Tov no las tenemos prohibidas. Pero esa es la parte práctica de lo que me hace diferenciar entre ambos. Pero ¿de dónde parte eso? ¿Por qué el Shabbat es más Kadosh que el Yom Tov? A pesar de que el Yom Tov también es Kadosh. Entonces la respuesta a esto es, ¿quién le da
el título de Kadosh al Shabbat. ¿Quién? ¿Quién tituló a Shabbat como un día Kadosh? El Eterno. Hashem. ¿Eh? ¿No escuché? Kadosh Baruj Hu. ¿Mejor? Hashem fue quien lo A Kadosh tituló Baruj como Hu. un día sagrado. Al principio de la creación, el séptimo día, Vayjulu Hashamayim, se terminaron los cielos y el cielo y la tierra. Vayjal Elohim Hayom Hashvi, Melachto, terminó toda la melajá. Vaybarej Elohim et Yom Hashvi'i, y bendijo Hashem al séptimo día. Vayekadesh Oto, y lo santificó. Punto y aparte. A Kadosh Baruj Hu, él es el que le dio el título, la esencia, el alma al Shabbat como un día santificado. Eso queda claro. Y ahora, señoras y señores, ¿quién le da la Kedusha a las fiestas? Cuando yo digo de que una fiesta es un día Kadosh, ¿de dónde parte esa Kedusha? Nos manda y Hashem también. Dice la señora, no vi quién es, que también. ¿Para quién nos dio las fiestas? La Torah. La Torah me dio esta fiesta, la otra fiesta, y Hashem llamó a estas fiestas Kodesh. Najón. La respuesta es correcta, pero parcialmente. ¿Por qué? Rabino, disculpe. Las festividades también, mientras que el Shabbat es una creación, por así decirlo, de Hashem, la festividad en sí Sí. fue dada por el pueblo judío, porque Pesach se celebra en conmemoración de que Israel, el pueblo judío, salió pues de Egipto. Sukkot, porque Najón. él habitó en cabañas, ¿sí? Y Najón. todos sí tienen que Ya ver sé, intrínsecamente ya sé. con el pueblo judío. Oh, entonces Menashe dice algo muy importante, ¿de qué? De que en las fiestas somos partícipes. Estoy de acuerdo, está bien, estoy de acuerdo. Nosotros fuimos actores de esos momentos históricos por los cuales se nos dio Yafé. Pero ¿quién al final nos ordenó festejar la salida de Egipto? ¿Am Israel decidió que hay que festejar la salida de Egipto? ¿O Dios en la Torá No, decidió que hay que festejarlo? sí. Hashem. ¿Eh? Hashem. ¿Verdad? Mejor. Históricamente, ¿cuál es la diferencia? Esto viene de Hashem y esto viene de Hashem. Mejor. Pero hay una gran y esencial diferencia. Y esa diferencia, ¿saben en dónde está? En Rosh Hodesh. ¿Quién santifica el día de Rosh Hodesh? ¿Quién decide qué día va a ser Rosh Hodesh? El pueblo judío, cuando Najón. hace ¿Cuándo? Birkat Haná, ¿sí? Perdón, Birkat Haná no, cuando los Cuando testigos se se... presentaban en el Beit Din del Najón. templo y dice que hayan Excelente. visto la luna. Los dos En testigos. Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, estaba la corte del Sanedrín. Y cada vez que se acercaba el día que presumiblemente tiene que ser Rosh Hodesh, porque el ciclo mensual de la luna es completo, 29 días y medio y 12 horas y un poco de minutos, pero como el mes no puede ser de días incompletos, entonces a veces el mes es de 29 días, a veces el mes es de 30 días, y por lo tanto a veces Rosh Hodesh va a ser el día número 30 y a veces el día número 31, pero básicamente entre esos dos días está siempre la posibilidad de que tengamos Rosh Hodesh. La ley era originalmente, y esa es la mitzvah de la Torah, y esa es la mitzvah número uno que Hashem le ordenó al pueblo de Israel en Egipto, a Moshe y a Aarón, de que santifiquen el mes. ¿Qué significa que santifiquen el mes? Que vengan testigos de alguna parte de Israel
y que testimonien de que vieron el primer rayito de la luna, el comienzo de la renovación de la luna, que como sabemos va en crecimiento y decrecimiento. Cuando empieza el nuevo proceso del crecimiento de la luna, ese es el momento en el cual hay que decretar que es Rosh Chodesh. Pero eso no se materializa, no se cristaliza hasta que no vengan los testigos, se presenten ante la corte y digan, vimos tal y tal cosa. Y en base a ese testimonio, los sabios de Israel como representantes del pueblo dicen, el mes está Mekudash, está santificado. Entonces, ¿quién santifica el mes en la práctica? El hombre, el pueblo. El pueblo El pueblo judío. de Israel, los representantes de Am Israel. O sea, el momento que yo sé cuándo es Rosh Chodesh, entonces automáticamente, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué día va a ser? La festividad nos indica Las cuándo se... festividades. Porque todas las festividades caen en una fecha del mes. Si yo sé que hoy es el primer día del mes, entonces, en 14 días tenemos la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es de Jajamín, no es de la Torah, ¿vale? No importa, es el mismo concepto. Si yo tengo Rosh Chodesh, tengo las fechas de las festividades. Entonces, la afirmación de cuando una fiesta se festeja en el calendario hebreo, incluyendo Yom Kippur, y Rosh Hashanah, y Shavuot, y Pesach, y Sukkot, y Hanukkah, y Purim, y también los ayunos, Tisha B'Av, todo eso depende de cuándo se fijó Rosh Chodesh. Entonces, a diferencia del Shabbat, que en el Shabbat nosotros no tenemos básicamente nada que ver en su clasificación como día santificado, y lo que tenemos que hacer es respetarlo y cumplirlo dentro de Am Israel. En la fiesta, nosotros somos los promotores de cuándo vamos a festejar esa fiesta. ¿Por qué? Porque Hashem nos ordenó y nos hizo socios de esa mitzvah. Y nos dijo, la santificación del mes está en vuestras manos. Y por eso, si ustedes abren el Sidur, el libro de rezo, y les dejo eso de tarea, los que tienen en sus manos, si ustedes van a abrir el rezo de Shabbat, en la Amida, en la Tefilá, cuando lleguen a la brajá del Shabbat, van a ver que hay las palabras que sellan la tefilá, son las palabras Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Bendito tu Dios que santifica el Shabbat. O sea, ¿quién santifica el Shabbat? Tú, Hashem. Nadie más. Pues si ustedes abren el Sidur, donde están las tefilot de las fiestas, y ahí va a aparecer la brajá en la tefilá de los tiempos. Ahí el texto ya es diferente. Ahí saben lo que dice el texto. Baruch Sí, Ata Hashem que santifica Mekadesh. Israel y las estaciones festivas. ¿Qué dice ahí? Bendito eres Hashem, que santifica a Israel y a los tiempos. ¿Qué palabra aquí se agregó que no está en el Shabbat? ¿Qué palabra? Israel y las festividades.
Bueno, las festividades es porque festividades es en lugar del Shabbat, ¿mejor? Pero cuando Sí, yo hay digo la varios. brajá en Shabbat, no digo bendito eres Hashem que santifica a Israel y el Shabbat, ¿mejor? ¿Cómo dice la brajá? Bendito eres Hashem que santifica el Shabbat. La palabra Israel no aparece. Pero cuando estamos en la tefilá de las festividades de Pesach, de Shavuot, de Kippur, decimos Baruch ata Hashem Mekadesh Israel, que santifica a Israel y a las fiestas. ¿Por qué? Porque aquí Hashem nos puso como sus socios en la santificación del tiempo. ¿Por qué? Porque gracias a quien festejo la fiesta en la fecha que corresponde, gracias a que la corte que representa al pueblo de Israel fijó unos días antes que día es Rosh Hodesh. Y en el momento que yo sé el día que es Rosh Hodesh, que es el primer día del mes, no importa cuál sea, entonces, si la fiesta de Pesaj es el 15 de Nisan, el momento que el Sanedrín, el Bet Adin, la corte fijó de que Rosh Hodesh es tal día, ahora yo cuento 14 días más y ahí tengo la fiesta de Pesaj. ¿Gracias a quién? Al pueblo de Israel. A Rosh Hodesh, que se anunció Rosh Hodesh. Mejor. A la santificación del mes y de ahí básicamente parte la cuenta que me va a permitir llegar a la fecha que la Torá dijo. O sea, Akadosh Baruj Hu dijo, la fiesta de Pesaj es el 15 de Nisan, del primer mes. Está bien, pero ¿cómo voy a llegar yo al 15? Para llegar al 15 tengo que tener el primer día del mes. ¿Y quién decidió cuál es el primer día del mes? ¿Quién lo decidió? El pueblo de Israel. La corte. El Sanedrín. Entonces, aquí sucede algo fenomenal. Mientras que en el día de Shabbat, Akadosh Baruj Hu dice, esto es totalmente mío. Cuando llega la fiesta, ahí Hashem dice, aquí estamos a la par. Aquí trabajamos en mancuerna. Ustedes santifican el mes y de esa manera van a poder festejar mi fiesta que yo les di. Gracias a que ustedes santificaron Rosh Hodesh. Y por eso en la Brajá se introduce la santificación de la fiesta y decimos, bendito eres Hashem, tú Hashem, que santifica a Israel y al tiempo. ¿Por qué? Porque es como decir, bendito eres tú Hashem, que santifica a Israel, que ellos santifican el tiempo. Así funciona. Los Jodesh es el día que nos da la pauta de la fuerza energética, espiritual del pueblo de Israel de poder santificar el tiempo. Y eso es algo increíble. Que nosotros, los seres humanos, los Yehudim, el pueblo de Israel, puede agarrar un tiempo y darle santidad. Pero eso es lo que es. Ahora fíjense. A veces la fiesta puede caer en Shabbat. O sea que se juntan las dos Kedushot. La Kedusha del Shabbat y la Kedusha del Chag. ¿Cómo vamos a hacer la braja en ese ejemplo? Cuando cae Shabbat solo decimos Baruch ata Hashem Mekadesh Shabbat. Cuando cae la fiesta solo decimos Baruch ata Hashem Mekadesh Israel, que santifica a Israel de los tiempos.
porque Israel santifica los tiempos. ¿Y qué hacemos cuando caen las dos cosas juntas? ¿Cómo va a ser Rabbi, el texto de la braja? disculpe, se unen las dos bendiciones que santifica cuando caen juntas, Shabbat, santifica Israel, santifica las festividades. Ya fe. Entonces, ¿cómo va a ser? Muy bien, así ¿cómo va a ser el texto? Baruch ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Bendito eres Hashem que santifica el Shabbat. ¿Cómo? De Yom Tov. No. Ve Israel, ve Azemanim. O sea, que Hashem santifica el Shabbat a Israel y a los tiempos. Porque primero Hashem santifica el Shabbat, que es lo más elevado, pero ahí no está Israel. Y luego decimos que santifica a Israel y a los tiempos, porque Israel santifica el tiempo. Pero la palabra Israel va conectada con la santidad de las festividades. Y por eso primero adelantamos la palabra Shabbat y luego Israel de Hazemanim, los tiempos. Esa es la magnitud de los Jodesh. En esa mitzvah se manifestó al mundo que el pueblo de Israel puede agarrar un día y darle contenido de Kedushá, de santidad. Ya, nosotros dijimos que en el Shabbat no nos podemos básicamente meter. No nos podemos meter. ¿Por qué? Porque el Shabbat es totalmente, auténticamente de él, y ahí no tenemos que mover en el tema de la Kedushá del día. Pero yo les acabo de decir de que Yom Kippur, ¿cómo se denomina en la Torá? Shabbat Shabbaton. Yom Kippur, el día del perdón, el día del ayuno, se considera alágicamente casi como Shabbat. No se pueden hacer ninguna melajá, como en Shabbat. A diferencia de Yom Tov, que se puede cocinar, se puede prender fuego, otro entre otros. No, como Shabbat. La diferencia que hay entre Shabbat y Yom Kippur es el castigo. El castigo de la profanación del Shabbat es más dura, es pena capital, mientras que la transgresión de una melajá en Yom Kippur es karet, que es de muerte prematura. Lógicamente eso se considera algo más leve en su fuerza. Viene el Rav Yehuda Kook de santa memoria y dice algo increíble. Hay un día en el año que Hashem nos dio la posibilidad de santificar Shabbat. Todos los Shabbatot del año son exclusivamente de él. Él los santifica. Como lo santificó ya desde el primer Shabbat de la historia. Pero hay un Shabbat en el año que Hashem nos dice: pueblo de Israel, querido pueblo elegido por mí, ustedes santifiquen al Shabbat. ¿Cuál es ese día? Que Hashem santifica, que el pueblo de Israel santifica y que es Shabbat. Cuando coincide con Yom Kippur, Rab, No, Yom Kippur. Ahora, Yom Kippur es un día festivo, ¿no? Yom Kippur es el 10 de Tishrei, el 10 del séptimo mes del calendario hebreo. ¿No? Shabbat. ¿Cómo va a caer? ¿En base a qué va a caer Yom Kippur el 10 del calendario hebreo? ¿Qué hay que hacer antes? Rosh Hodesh. Los Jodes. Entonces, en el mes de Yom Kippur, básicamente es Rosh Hashanah, ¿sí? Es el año nuevo. ¿Sí? La fiesta de Rosh Hashanah. Pero bueno, Rosh Hashanah, ¿qué día es? ¿Qué día es Rosh Hashanah? Primero de Tishrei. El primero del mes. Mejor de Rosh Hashanah es también los Jodes. Entonces, el pueblo de Israel santifica el primer día de ese mes y en base a eso luego conmemoramos y festejamos Yom Kippur.
Y por eso en la tefilá de Yom Kippur también decimos Mekadesh Israel de Yom Kippurim. Y como Yom Kippurim en la Torá se denomina Shabbat, eso significa que hay un día en el año que la dimensión del pueblo de Israel puede llegar a santificar a Filu un Shabbat. Ah, ok, Rabino. Sí, claro. Toda ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, claro. No se puede entender, o sea, Shabbat es ¿cómo se dice? Es la perla de Akadosh Baruj Hu, nadie la toca, es solamente de él. Pero Hashem nos dice, un año en el calendario yo les voy a dar mi perla para que ustedes también la puedan certificar. Mejor, algo realmente grandioso. El calendario hebreo está compuesto por los meses lunares, pero ustedes saben de que a veces tenemos años bisiestos, como fue el año pasado y va a ser el próximo año, donde tenemos 13 meses, ¿sí? Tenemos 2 Adar, ahora estamos en el mes de Adar, entonces el mes de Adar en el orden de los meses hebreos es el último mes, el mes número 12, porque el primer mes hebreo en el calendario es el mes de Nisan, el mes de la fiesta de Pesach. Nosotros empezamos a contar los meses desde que salimos de Egipto, básicamente. Ese es el mes que se fijó como primer mes, como lo dice la Torah. Este mes será para ustedes la cabeza de los meses. Y como ustedes saben muy bien, el calendario del mundo occidental es el calendario gregoriano, que es básicamente un calendario solar, 365 días, el movimiento del sol, y esos 365 días se dividieron en los meses gregorianos, que básicamente cuentan con generalmente 30 o 31 días, pero que no tiene nada que ver con el movimiento lunar. Los musulmanes, al revés, tienen calendario lunar solamente. Nosotros, el pueblo judío, hacemos, como siempre, el equilibrio. Y por eso, la base es el calendario lunar, pero lo adecuamos también al calendario solar. ¿Qué significa? Si yo fijo el año de acuerdo al sol, entonces el año tiene 365 días. Pero si yo fijo el calendario de acuerdo a los meses lunares, entonces me van a faltar 11 días. El calendario va a tener 354 días. Hasta aquí estamos en orden. Aquí hay un poco de matemática. No es matemática, es matemática simple. Entonces, sí, el calendario lunar, 12 meses, de generalmente 29 y 30 días, llega a tener 354 días, y el calendario solar básicamente tiene 365 días. ¿Cuántos días de diferencia hay entre un calendario y el otro? ¿Qué diferencia hay entre 365 y 354? 11. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, imagínense que ahora llegó un nuevo año. Entonces, la distancia entre los dos calendarios se va acrecentando. ¿Por qué? Porque el calendario lunar primero tiene 11 días de diferencia. El segundo año, la diferencia ya va a ser de 22 días. ¿Sí? Porque nosotros estamos en un calendario más corto y el solar sigue siendo el mismo, de 365. Y cuando lleguen 3 años,
Después de 3 años, si yo sigo en mi calendario lunar, ¿sí? 33 días. Voy a tener más de un mes de diferencia. ¿Sí? Bueno, y si yo me pregunto, y bueno, ¿y qué me importa? Pues hay que haya diferencia. Yo me dirijo con el calendario lunar y se acabó el asunto. ¿Qué me importa lo que pasa con el sol? Y eso es lo que sucede Behemet con los musulmanes, que ellos se dirigen de acuerdo al calendario lunar y no le hacen caso al calendario solar. ¿Se sabe cuál es el problema? Que los meses son lunares, pero en la Torah las fiestas, ¿cuándo tienen que caer? ¿En qué momento del año? Además de una fecha, ¿sí? ¿Cómo Empieza, tiene que relacionan ser primavera. Ya, feos. Las fiestas están conectadas con las estaciones. ¿Y las estaciones de qué dependen? ¿De la luna o del sol? El sol. De la luna. De la luna. No, De la luna. ¿cómo de la luna? ¿El verano y el invierno dependen de la luna o del sol? Del sol. No, del sol. Del sol. Del sol, Badai, del sol. Ahora, y en verano cuando hay más sol es porque es verano, y en invierno cuando no hay sol es porque es invierno. Entonces, las estaciones, ¿sí? la conexión de la estación a nivel del mundo depende del sol, del movimiento solar. Entonces la Torah dice que Pesaj tiene que caer en la primavera. O sea, si yo me voy manejando solamente de acuerdo al calendario lunar, va a llegar un momento que voy a estar un mes atrasado del calendario solar. ¿Eso qué significa? Que Pesaj, ¿cuándo va a caer? No en la primavera, sino cuando va a caer en invierno. Porque voy a estar, ¿entiendes? Voy a estar como un mes todavía atrasado de lo que sucede en las estaciones. Porque fui perdiendo días del calendario lunar al calendario solar. Y Pesaj no puede caer en invierno porque la Torah dice que tiene que caer en primavera. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder igualar o para poder coordinar mi calendario lunar, que ahora me dice que yo pronto voy a llegar al mes de Nisan y voy a tener Pesaj, cuando en la estación todavía estoy en la mitad del invierno? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puedo hacer para corregir esa situación? Se agrega un mes a dar segundo. Y a fe. Entonces, la solución genial que tuvieron nuestros jajamim, que por supuesto la aprenden de la Torah y de Kadosh Baruj Hu, es, vamos a agregar un mes al calendario hebreo. Y en lugar de que el año tenga 12 meses, lo vamos a hacer más grande. Le vamos a agregar un mes y ese año va a tener 13 meses. Cuando yo agregue ese mes, entonces, cuando termine ese mes, ahora, ¿qué pasó? Ahora mi año lunar ya está básicamente congruente con la estación que corresponde a la fiesta que ahora voy a tener que cumplir, que es la fiesta de Pesaj. ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Ese es básicamente el punto de qué significa hacer un año bisiesto. Rav, disculpe, ¿puedo volver a repetir esta parte? Otra vez. Ajá. Usted tiene el mes lunar, el año lunar. El año lunar es más corto que el año solar. Porque el movimiento de la luna, como dije antes, está entre 29 y 30 días. Entonces, un mes lunar en nuestro calendario tiene máximo 30 días. ¿Beseder? ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. Sí. El calendario solar gregoriano que usted utiliza, enero, de febrero, diciembre, mejor, ¿cuántos días tiene un mes? Menos febrero, sacamos febrero. ¿Cuántos días tiene un mes? 30, 31. Mejor. Y más el Entonces, si usted febrero. tiene 30 y 31,
30 y 31. Entonces, ¿qué es más largo? ¿El mes gregoriano o el mes hebreo? ¿Cuál es más largo? Al gregoriano, Mejor. Tiene como 2 días más. No 2. Depende. A veces es igual, a veces es... ¿Sí? La diferencia es básicamente 11 días. El calendario, los 12 meses lunares llegan a tener 354 días. Y el calendario gregoriano tiene 365 días. ¿Hasta aquí estamos bien? sí. Sí, Rab. Bueno. ¿Qué diferencia hay entre 365 y 354? 11 días. 11 días. O sea, si yo voy de acuerdo al calendario lunar, yo estoy atrasado 11 días al calendario solar. O sea, tengo 11 días menos. ¿Entendido? Estoy con 11 días menos que el calendario gregoriano. Ahora, llega el otro año. Entonces, las cosas no cambian. Otra vez va a haber diferencia de 11 días, ¿mejor? Sí, sí, Rab, entiendo. Entonces, 11 del año pasado, 11 de este año. Entonces, ya la diferencia ya se hizo más grande entre mi calendario y el otro calendario. Ya son 22 días de diferencia. Y al otro año, otra vez 11 días de diferencia. Entonces ya básicamente tengo prácticamente un mes en días de diferencia entre lo que es mi calendario y el calendario gregoriano. O sea, ¿eso qué significa en la realidad? Eso significa en la realidad de que yo ahora como Yehudí tengo que festejar una fiesta que se llama Pesaj. Y la fiesta de Pesaj la tengo que festejar como dice la Torá. Hoy ustedes salen el mes de la primavera. La fiesta de Pesaj se debe festejar en la primavera. La primavera, el verano, el otoño, el invierno, que son estaciones. ¿De qué dependen? ¿Del movimiento de la luna o del movimiento del sol? Respuesta del sol. El movimiento solar es el que fija las estaciones. Donde el sol está más vigente, ahí es verano. Donde el sol está más escondido, ¿sí? En el otro hemisferio, es invierno. Entonces, cuando se da esa diferencia de un mes, en el calendario, básicamente, estamos llegando al mes de Nisan, por ejemplo, y tenemos que festejar Pesaj, pero estamos retrasados respecto al calendario solar, porque todavía estamos en invierno, todavía no llegó el tiempo de la primavera todavía no llegó, faltan 33 días, falta más de un mes para llegar a la primavera, estamos todavía en invierno. Entonces, ¿cómo hago que por un lado, en mi calendario ya estoy por llegar al mes de Nisan, que es el mes de la primavera, que es el mes de Pesaj, y por otro lado, tengo que festejar esa fiesta en la primavera, cuando todavía me falta más de un mes para llegar a la primavera? Cierto. ¿Qué es lo que hago? La Torá le enseñó a nuestros sabios a embarazar al año. Por eso el año bisiesto se llama en hebreo Shana Meuberet, año embarazado. O sea, agregamos un mes. Agrego un mes, y eso se agrega generalmente, no generalmente, siempre, en el último mes del año, que es el mes de Adar, en el que estamos ahora. Este año no, este año hay un solo Adar. El año pasado hubo 2. El próximo año también va a haber 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que gracias a ese mes que yo agrego, ahora voy a poder igualar mi mes con la estación del año. Y mi fiesta va a poder caer en la primavera, como debe suceder. Entendido. No, Sí. si lo entendieron bien, y si no, pues ya te llame la próxima, lo entenderán mejor. No. No.
Ya Esto, entendí mejor. este es el, ¿eh? Ahora sí ya lo entendí mejor. Bueno, Gracias, Raf. ya termino. Bueno, entonces, hemos tocado, sí, uno de los temas más importantes que tienen que ver con el Rosh Hodesh. La relación que tiene esto con nuestro calendario hebreo, el calendario gregoriano, las fiestas. Y eso nos enseñó a que el pueblo de Israel básicamente se maneja en una dimensión que lo conecta con la Kedushá temporal. No hablamos de la Kedushá del espacio, del lugar. Nosotros tenemos una tierra santificada que es Eretz Israel, fuera de Israel. No. Y eso está conectado con el pueblo que Hashem definió como el pueblo Kadosh, como el pueblo santificado. Y eso significa de que esas tres dimensiones, la dimensión de la Kedushá personal, temporal y espacial del espacio, están conectadas. Y por eso, a aquellas personas que pertenecen al pueblo de Israel, Hashem les dio esa Kedushá y les dijo, por esa santidad especial, intrínseca que existe en ustedes tienen que manejarse a nivel del tiempo y del espacio en esa dimensión, en la dimensión de la Kedusha, de la santidad. Y por eso el Shabbat, y por eso las fiestas, y por eso Rosh Hodesh, y por eso Eretz Israel, y por eso Jerusalén, y por eso el Bet HaMikdash, que cada una también es un nivel diferente de Kedusha. Así como hay diferencia entre los tiempos, hay tiempos más Kedoshim que otros, también hay lugares más Kedoshim. No es lo mismo fuera de Jerusalén que Jerusalén. No es lo mismo Jerusalén que el lugar del templo. No es lo mismo el lugar del templo que dentro del templo había también Kodesh, Kodesh y Kodeshim, diferentes dimensiones. Esa es la idea que quería compartir con ustedes. Les que tengan Kodesh Tov. En este mes dijeron Jajamim que hay que aumentar en alegría, alegría sincera, alegría profunda, alegría del alma, alegría con contenido, que Hashem nos ayude a siempre estar en esa alegría tan importante. Kodesh Tov, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Raf, muchas gracias. Toda Raf, gracias. Shalom.